En este vídeo te voy a regalar 20 posturas o 20 movimientos o 20 elementos que tienes que tomar en cuenta a la hora de comunicar ante el público a nivel no verbal, que tiene que ver con los movimientos que haces con las manos, que tiene que ver con los gestos que haces con el rostro, incluso que tiene que ver con la manera como te posicionas. Además, en este vídeo te voy a entregar algunos elementos que puedes detectar, sobre todo cuando una persona está negociando contigo o cuando tú estás negociando con otra persona, qué evitar o qué lectura puedes tomar para así identificar qué acción tomar en función de lo que la persona está expresando a nivel corporal. Todos estos movimientos te los entregamos aquí a partir de ahora y estate pendiente de los últimos porque nos ayuda también muchas veces a saber cuándo nos están mintiendo. Así que si no te los quieres perder, pues quédate aquí en el vídeo. Regularmente cuando se empieza a comunicar, uno de los principales problemas y detalles que he identificado con los estudiantes que a lo largo de muchos años han estado conmigo formándose es que no tienen sincronicidad entre lo que dicen y cómo mueven sus manos. Este es un punto muy importante porque si tú ves, de hecho que gran parte del mensaje se comunica regularmente con las manos, si no, no existiera el lenguaje de signos, de hecho. Entonces, aquí lo que te voy a recomendar es que adoptes dos posturas que te van a servir sin duda para que puedas comunicar mejor con las manos si todavía no tienes el control de cómo moverlas. Entonces, mira, una de las posturas que puedes adoptar es esta. Mientras tú estás enviando tu mensaje, puedes seguir hablando y a lo mejor para evitar que la mano se te vaya para acá, se te vaya para cualquier sitio sin ninguna sincronicidad, entonces lo que puedes hacer es adoptar esta postura y a lo mejor en medida de que vas comunicando vas haciendo así, este gesto o este movimiento. Otra postura que puedes adoptar en este caso, bueno, yo te estoy hablando de esta postura así, pero también puede ser simplemente los dedos así, de este modo. Y puedes hacer así, así y así. A la hora de que estás comunicando, es mejor de que tengas las manos así y no que se te vaya para otro sitio donde se pueda notar efectivamente de que tienes un descontrol. Empieza a implementar eso si todavía no tienes control con las manos y verás cómo poco a poco vas a ir estabilizando el mensaje. Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de un error que debes evitar cuando estás comunicando ante el público, sobre todo si estás hablando ante vídeo o sobre todo si estás comunicando ante muchas personas. Uno de los errores que regularmente se comete cuando estás empezando este tema del mundo de la comunicación es que a veces cuando estás muy nervioso o cuando estás muy tenso, cuando estás muy ansioso, tiendes a que los dedos o las manos estén así de este modo. Este es un error porque definitivamente aquí lo que estás denotando es que hay de cierto modo mucha tensión y hasta cierto punto también es que hay inseguridad a la hora de comunicar. Y obviamente la persona lee, porque todo esto es un tema de lectura inconsciente de la persona. La persona puede leer cuando tú estás seguro, cuando estás inseguro de un mensaje. Entonces, ahora, cuando vayas a comunicar, cuando hagas un vídeo, cuando te vayas a presentar en una conferencia o donde sea, o incluso si eres maestro, pues no cruces los dedos de este modo. En este caso, entonces, lo que te recomendaría es que cuando sientas o identifiques que de cierto modo tienes las manos así, de este modo, porque muchas veces hacemos este movimiento, es que mejor soltarlas y empezar a comunicar de otro modo con las manos. De igual modo también puedes implementar el movimiento de estabilidad general que es este. De hecho, preferiblemente tener las manos así porque denota mayor seguridad, o sea, en esta posición con los dedos así, que de este modo. Así que ya lo sabes y ya lo tienes. Para la próxima, evita hacer esto cuando estés comunicando ante el público. Un error que es de fábrica prácticamente y que casi la mayoría de las personas que hemos estado formando a lo largo de muchos años, que siempre cuando están empezando a comunicar, siempre tienden a protegerse metiendo las manos en las bolsas. Y cuando están comunicando luego empiezan a comunicar así de este modo, denotando más nervio, más inseguridad y sobre todo más ansiedad. Este es un error que no debes cometer cuando estás comunicando ante el público o cuando te estás presentando. De hecho, me preguntan a mí, ¿cuándo debo implementar estos movimientos? Siempre que estás comunicándote con alguien. O sea, si tú vienes y te le presentas a una persona así y empiezas a hablar de este modo, de esta postura que tengo yo ahora mismo, va a leer que tienes una energía muy baja, por lo cual inconscientemente va a intuir que hay una inseguridad en ti. Entonces, cuando estés comunicando, ya sea en vídeo o lo que sea, a nivel general o ante el público,
Evidentemente vamos a empezar ahora a evitar el error de meternos las manos en los bolsillos. Así que ahí tienes otro tip, otro elemento que en este caso debes evitar a la hora de implementar tu comunicación. Un problema que regularmente tenemos siempre cuando nosotros estamos comunicando ante el público muchas veces es la falta de conexión visual. Y cuando hablo de falta de conexión visual, no sé si de repente has estado con alguna persona o has estado a lo mejor con un comunicador que nunca te ve o que de cierto modo no genera una conexión visual contigo. Esto pasa muchísimo con los mentores y pasa muchísimo con los comunicadores o con las personas que están presentando algo ante el público, que de repente están hablando y haciendo su presentación y están viendo para cualquier sitio, pero no generan una conexión genuina, visual con las personas. A las personas nos encanta que nos vean, de hecho, a las personas nos encantan que conecten visualmente con nosotros, por lo cual es importante que tú también lo hagas cuando estés comunicando. Por ejemplo, si eres un maestro y de repente tienes en la sala a muchos estudiantes, lo que puedes hacer es ir conectando visualmente con cada una de las personas que están en la sala. Ahora, aquí hay un tip muy importante para maestros y es que conecta visualmente con la persona que te genera mayor empatía. Si una persona te genera, de cierto modo, apatía o inseguridad, porque siempre hay un típico en la sala que está así. Entonces, no conectes con ese, conecta con el que te sonríe, conecta con la persona que te genera empatía. Vamos a hablar un poco más a propósito más adelante acerca de estos temas. Así que ahí lo tienes, genera siempre una conexión visual genuina con el público al cual le estás comunicando. Un error muy típico y uno de los elementos que también tenemos que evitar dentro de nuestra comunicación ante el público son los micropicores. No sé si de repente cuando has estado comunicando, a la hora de sentirte inseguro, de repente te da un micropicor aquí por la cabeza o de repente es algo por aquí, de repente incluso es aquí por la nariz. O incluso puede ser en esta zona de aquí o en esta zona de aquí. Todo eso es inseguridad. Y es un tema de cosas inconscientes. Movimientos inconscientes que tenemos. Muchas veces esa es inseguridad, es denotar inseguridad de parte de lo que estás diciendo, por lo cual se generan esos micropicores. ¿Cuál es la razón, cuál es el sentido? No lo sé, pero se generan estos micropicores y puedes ir a investigar porque hay mucha información de el cómo se genera. Yo te digo el qué pasa cuando tú estás inseguro ante la comunicación, porque te lo digo desde la experiencia. Antes, hace muchos años, cuando estaba empezando a comunicar, de hecho, yo a la hora de sentirme inseguro, de repente sentía que me picaba por aquí, me picaba por allá, o la nariz así, y era la inseguridad que tenía a la hora de comunicar. Y muchas veces también cometí el error de que, como no estaba seguro de lo que estaba diciendo, de cierto modo también se me generaban esos micropicores. Ahora, con esto, lo que te quiero decir es que, ok, de repente a ti se te viene un micropicor. Perfecto, no pasa nada, pero ya lo identificas. Ahora tomas conciencia de que a la hora de comunicar, de cierto modo, hay un momento de inseguridad. Entonces, ¿cómo se hace? Pues empezar a trabajar eso. Ya sabes que a partir de ahora, cuando se te venga un micropicor, vas a preguntarte, oye, ¿por qué se me vino este micropicor? ¿Qué puedo hacer para mejorar este micropicor? ¿Cuál fue la causa de este micropicor? ¿Qué fue lo que dije con lo que yo internamente no estaba de acuerdo para que se me generara esto? Entonces, ahí lo tienes. Este es uno de los elementos importantes que tienes que tomar en cuenta también para generar y denotar mayor seguridad a la hora de comunicar ante el público. Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de la posición de autoridad ante el público. No sé si te has fijado que hay muchas personas que comunican, ya sea a nivel personal, sea un maestro, sea un mentor, sea un profesor, un comunicador, un speaker, o incluso en salas de Zoom, muchas veces muchas personas que intentan dar un mensaje lo dan sin energía y no quizás desde el punto de vista vocal, sino desde el punto de vista postura. Y es que no se pueden posicionar muchas veces con autoridad. ¿Y qué quiere decir tener una postura de autoridad? Precisamente eso, que se te vea la autoridad, que se te vea la presencia, que tengas de cierto modo una energía muy buena, la cual impacte con tu receptor. Ahora, ¿qué pasa regularmente o cómo identificas que tienes una postura que no es de autoridad? Sencillo.
Muchas veces hay personas que comunican, por ejemplo, así y tienen esta postura a la hora de estar enviando un mensaje. Y de repente dicen, sí, el mensaje que te traemos el día de hoy es muy bueno para que puedas desarrollar tales habilidades. Y de repente ves una postura de los hombros un poco así como de lado, como que ves un hombro un poco más alto que el otro, o de repente ponen así el cuerpo. Eso es, de cierto modo, apatía de la comunicación. Así se le llama, apatía de la comunicación. Para la próxima, cuando tú vayas a comunicar ante el público, si no tienes el modo de cómo grabarte, pues lo que puedes hacer es poner a alguien o a algunas personas que te den feedback de todos estos elementos. Ahora ya sabes que hay muchos elementos. Aquí te voy a entregar 20, de hecho, en esta clase. Así que si tú tienes la capacidad de identificar esos elementos, es importante entonces luego que los corrijas y dejar de adoptar este tipo de posturas. Hay muchas personas que lo hacen inconscientemente y que no se han dado cuenta. La cuestión aquí es por eso siempre retroalimentar lo que tú haces para que luego puedas mejorar y elevar siempre los estándares. Así que para la próxima que vayas a comunicar ante el público, adopta una posición de empoderamiento, una posición que genere una energía muy alta a la hora de enviar tu mensaje ante tu público. Y en esta ocasión te voy a hablar de una parte del cuerpo que es importantísimo que nosotros aprendamos a partir de ahora a nivelarlo y a entender cómo funciona. Y estoy hablando precisamente del mentón. El mentón es fundamental, es indispensable, es poderoso a la hora de comunicar. El mentón de hecho es una de las partes del cuerpo, una de las zonas del cuerpo que más comunica un mensaje y que también te puede limitar o te puede empoderar el mensaje. Por ejemplo, una manera de limitarte el mensaje es que tu mentón, por ejemplo, esté muy grabado de abajo hacia arriba. ¿Qué pasa? Cuando te grabas de abajo hacia arriba, de cierto modo, está generando una especie de ángulo y de captación de la cámara de esta zona de aquí. Y cuando a ti te ven de esta forma, ¿qué identificas? Puedes dejarlo a propósito aquí en los comentarios. Cuando a ti te ven de ese modo, obviamente, de cierto modo, genera un poco de como rechazo, como que me están viendo encima de los hombros o como que me están viendo desde un lado muy alto, como que me están viendo con superioridad. De hecho, hay que tener mucho cuidado entonces con el mentón. Por eso, la peor manera de grabarse es de abajo hacia arriba. A menos de que sea una producción audiovisual, no estoy diciendo que no se implementa. Sí, se implementa, pero a la hora de comunicar un mensaje ante varias personas, lo ideal, sobre todo en cámara, es grabarte mejor un poco inclinado de arriba hacia abajo, un poco, no mucho, de arriba hacia abajo o por ejemplo en esta posición que estoy completamente de frente hacia la cámara. De hecho, la mejor manera de comunicar precisamente es tener el mentón nivelado. Punto y aparte con el tema de formaciones o de speakers o de personas que están haciendo eventos. No, en este caso sí es importante estar a nivel superior del público, pero aquí de hecho también siempre entra en juego el mentón. Pero en este aspecto es otro tipo de formaciones, es otro tipo de comunicación donde sí entra en juego la superioridad. Porque si tú estás en un evento presencial, por ejemplo, y vas a comunicar desde muy abajo, te vas a sentir como un poco sin energía. Lo ideal siempre que cuando estás en un evento es que tienes que adoptar de cierto modo cierta altura. Pero eso lo hablamos en otros vídeos. Vamos a continuar hablando acerca de los movimientos que tienen que ver con el mentón y en esta ocasión también con los movimientos que tienen que ver con el rostro. De hecho que el rostro siempre cuando tú estés comunicando tiene que de cierto modo denotar cierta empatía o mucha empatía. Bueno, de hecho que hay un dato muy interesante y es que persona que no sonríe ante la cámara o persona que no sonríe ante el público o persona que no sonríe cuando está enviando su mensaje genera de cierto modo la misma apatía que una persona que huele mal. Eso es un estudio científico. Búscalo y me cuentas. Bien, tomando en cuenta esto, entonces te voy a hablar acerca de una postura o de cierto modo dos movimientos. Aquí vamos a hablar de dos movimientos interesantes que tienen que ver con el rostro y el mentón. Bien, cuando tú estás hablando con una persona, cuando estás atendiendo a una persona, si eres vendedor, por ejemplo, y estás atendiendo a un cliente, o bueno, si estás ligando, por ejemplo, con una chica o con un chico, cuando tú utilizas este movimiento así, 3 veces, por ejemplo, te está hablando la persona y tú le haces así. Le haces 3 veces. Estás aceptando la información de cierto modo y esta persona también va a sentir muchísima más empatía por ti porque de cierto modo va a sentir mucha aceptación cuando tú le estés haciendo así. Ahora, otro de los elementos o otro de los movimientos importantes que tiene que ver con el rostro es que
Preferiblemente cuando una persona te esté hablando, no la quedes viendo así de frente, sino que adoptes una postura un poco así. Como que le estás atendiendo, de hecho como un poquito inclinado, no es acostado, porque si no, no es que te estás yendo hacia abajo a dormir, ¿no? Sino es un poco inclinado así y con este modo de afirmación. Te aseguro, te garantizo 100% que si tú implementas esto vas a generar muchísima mayor confianza con la persona que te esté también enviando un mensaje y tú como receptor vas a ser muy empático y posiblemente también vas a ser un gran ligador. Anteriormente hablábamos de que a la hora de comunicar ante el público este es un error, porque regularmente sucede cuando no sabes cómo utilizar las manos a la hora de comunicar, o sea, no tienes esa sincronicidad de comunicar ante el público tanto verbal como no verbal. Bien, perfecto, pero aquí estamos precisamente para corregir eso y para identificar algunos errores. Ahora, ¿qué puedo hacer cuando yo no tengo buena sincronía o pasa de que muevo las manos para acá, para allá sin ningún sentido? De hecho, me pasó a mí en su momento cuando estaba empezando a hacer reportajes en televisión y es que tenía un movimiento muy rápido así con las manos de descontrol. Y si hubiese tenido estas herramientas que te voy a entregar a continuación ahora o si hubiese tenido este tipo de información en aquel entonces, obviamente hubiese sido más fácil para mí controlar las manos. Entonces, en principio, uno de los elementos que puedes utilizar si todavía no tienes sincronía con las manos es simplemente utilizar este tipo de movimiento, del dar y recibir. Por ejemplo, te estoy entregando información muy valiosa aquí que sé que te puede servir, que sé que puedes utilizar para implementarla en tus vídeos y de cierto modo también la puedes implementar para que puedas potenciar tu comunicación. En este caso, si ves, no estoy utilizando movimientos con las manos, sin embargo, estoy utilizando este movimiento así o también adopto de cierto modo esta postura que es la postura de diamante. Y por supuesto, otro de los elementos que puedes utilizar en esta ocasión es simplemente poner las manos así, con los dedos cruzados. O puedes utilizar también este movimiento así para comunicar. ¿Ves? No necesitas tener que saber un movimiento, otro movimiento, tanto, o tienes que tener una cartera de movimientos. Para empezar a estabilizar el mensaje puedes adoptar esas posturas que te he mostrado precisamente aquí. Así que nada, si te está gustando a propósito el vídeo, quiero que dejes un comentario y qué otro tipo de cosas te gustaría aprender con respecto al tema de comunicación. Y si crees que este vídeo le puede ayudar a otras personas, no olvides compartir nuestra información y suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Uno de los problemas que principalmente pasa siempre cuando estamos comunicando ante el público es la parte de la enumeración y es que no sabemos cómo enumerar de cierto modo. Y te voy a regalar aquí una manera sencilla que es válida. Hay muchas formas de enumerar, bueno, pero esto lo tenemos en cursos más avanzados. Sin embargo, te voy a dar una manera de cómo enumerar de manera sencilla. Muchas veces enumeramos de manera descontrolada. Le hacemos así, así, así o le hacen así, así. Y eso es un error. A nivel de oratoria eso es un error. Ojo, la oratoria es importante dentro de la comunicación de alto impacto. La oratoria es una herramienta de la comunicación de alto impacto. La comunicación de alto impacto condensa muchas herramientas como la oratoria. La oratoria es una rama de la comunicación de alto impacto. Entonces, es importante por eso que implementemos movimientos de oratoria. Lo único que la comunicación de alto impacto es mucho más digamos, es más moldeable y más expansible porque puedes implementar muchos elementos. Ahora, ¿cómo se enumera? Bueno, si tú vas a decir, por ejemplo, te voy a regalar 5 elementos importantes dentro de la comunicación, muchas veces las personas hacen esto y esto es un error. Entonces, la manera ideal de enumerar sería de este modo. 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a dar 5 elementos. Ahí tienes una forma cómo enumerar, pero de manera correcta. Si te ha parecido interesante este movimiento a propósito, déjanos en los comentarios qué te ha parecido y no olvides también compartirlo. Bien, hablábamos del tema de la enumeración anteriormente a propósito. Sin embargo, ese es un tipo de enumeración, porque es una enumeración donde yo digo directamente un número. Ahora, hay muchas formas de enumerar, pero a la hora de enlistar, en este caso, es diferente, porque no estás diciendo, tengo un tomate, tengo 2 pepinos, tengo 3 zanahorias, tengo 4 no sé qué. No lo dices así. En todo caso tenemos tomates, tenemos ajos, tenemos zanahorias, tenemos manzanas y también tenemos hambre. ¿Ves? Entonces,
Esta es una manera de enlistar, o sea, este es enumerado enlistado. Tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esta es una manera fácil de generar listas o enumerados enlistados. Ahí tienes ese movimiento que te va a ayudar a elevar más el estándar de la comunicación ante el público. Hay una parte dentro de la comunicación, y esto es sobre todo a la hora de ya negociar o identificar, digamos, de cierto modo, inseguridades o seguridades de parte de las personas, o si la persona es muy apática a lo que tú le estás comunicando, o si la persona realmente está receptiva. Mira, aquí esto es para vendedores también y para gente que está negociando, incluso para si estás ligando. Así te lo digo, es sencillo. Mira, hay una forma de identificar cuando una persona está cerrada, porque regularmente siempre la mayoría de las veces negociamos sentados. Entonces, cuando tú, de cierto modo, estás negociando y ves que una persona tiene el puño cerrado, ya sea si está así parado o si de cierto modo, regularmente a veces está en una silla y adopta esta postura donde la mano está hacia abajo o haciendo así hacia el puño, es que esta persona denota mucha inseguridad o de cierto modo está cerrada a lo que tú le estás comunicando. Por otro lado, si la persona de cierto modo adopta una postura que muchas veces abre la mano así y es como que la mano, la muñeca, está un poco hacia arriba o apuntando hacia arriba y de cierto modo está haciendo este juego con las manos, es que está recepcionando información. Así que ahí tienes eso como para que la próxima vez le des lectura a una persona que a lo mejor está sentada y cómo pone las manos a la hora o la muñeca a la hora de ver tu información. Ahora, esto no es que siempre pase, pero cuando pasa ya sabes cómo identificarlo para que tengas la certeza de lo que está pasando. Como si está cerrado a tu mensaje o como también si está abierto a tu mensaje. Otra postura muy interesante que también es importante que nosotros la entendamos muchas veces, y esto sobre todo en el tema de las mujeres. Las mujeres, y esto es real, no sé si alguna mujer nos puede comentar aquí y si de algún modo lo ha identificado tanto en ella como en otras mujeres. Y es que las mujeres cuando están cerradas a una información adoptan esta postura. Esta postura así, como este brazo como metido entre la parte de las costillas y la ponen así. Ahora, muchas veces para entender esto o ponen así un poco la mano. ¿Ok? Muchas veces, esto quiere decir que una mujer está cerrada, ¿eh? O sea, está cerrada, insegura y que de cierto modo no siente confianza con lo que le estás diciendo. Entonces, ahora hay que entender el contexto también, porque a lo mejor puede ser que tenga frío, entonces tienes que entender esas cosas. Pero bueno, regularmente es esto, o sea, si una mujer está así, es que definitivamente no está confiando en lo que tú le estás diciendo. Esto es para cuando negocies con mujeres, sea de lo que sea que tengas que negociar, a propósito. Bien, ahí es ese movimiento a propósito, o digamos ese tip de cómo identificar de cierto modo algunos patrones de movimientos inconscientes de las personas a la hora de querer tanto como recepcionar o como de comunicar algo. Siempre me preguntan también, sobre todo cuando estás comunicando, o qué postura adoptar cuando tu comunicación es sentado, porque pasa que a lo mejor estás sentado en una mesa, en un sitio donde hay muchas personas. ¿Cómo poner las manos o qué postura adoptar? Pues lo ideal es que cuando tú estás en una mesa, en la mesa las manos estén así. Si tú estás negociando, las puedes poner sobre la mesa de este modo, por ejemplo, y de cierto modo si estás comunicando, según en función hacia donde estés comunicando, puedes dirigir las manos hacia donde estás comunicando, de este modo a las personas que estás comunicando y siempre tratando de tener una apertura tanto de entrega como de recepción de información. O sea, si estás recibiendo puedes adoptar esta postura, así, para escuchar a la persona. Y luego estás afirmando con el mentón para generar empatía, sobre todo cuando estás negociando, porque eso va a generar empatía. Y si estás enviando un mensaje, puedes utilizar este movimiento en función del sitio donde estás enviando la información. Impleméntalo y verás cómo va a cambiar tu negociación o tu comunicación ante el público cuando estés en una mesa. Ahí tienes otro movimiento de alto impacto a través de la comunicación. Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de la fisiología. Obviamente hemos venido hablando acerca de muchos movimientos, de muchas posturas y de muchas formas de dar lectura o de entender cómo comunica nuestro cuerpo de manera inconsciente. Pero bien, es importante también que nosotros no simplemente aprendamos de los movimientos que anteriormente te he entregado, sino que también implementemos otros movimientos.
Hay muchísimos movimientos que puedes aprender y que puedes implementar fisiológicamente cuando te estás comunicando. La fisiología de la comunicación, o sea, cómo te mueves a nivel no verbal o a nivel corporal, es muy importante para que puedas elevar el estándar de la comunicación, para que puedas impactar con energía y para que de cierto modo las personas que están recepcionando tu mensaje también puedan leerlo de mejor forma. Cuando tú comunicas con fisiología de manera verbal y de manera no verbal, porque existe también esto de la comunicación no verbal que a propósito es más del 90%, entonces vas a impactar más con el mensaje. Solo sí o sí, o sea, es un sí o sí, es que no hay otra forma. O sea, si tú quieres impactar, generar energía, incluso para ligar, para conseguir novia, novio, para casarte, o sea, lo que quieras, para cerrar ventas, para cerrar un negocio, para negociar, para impactar con la gente, para hacer el alma de la fiesta, o sea, necesitas fisiología sí o sí. O sea, no es que no lo quiero aprender. No, si tú estás comunicando, tienes que aprender de movimientos fisiológicos con el cuerpo a la hora de comunicar. Ahí tienes esta, que es como una parte de un paréntesis dentro de todos estos movimientos y posturas que te hemos dado durante este vídeo. Un error fatal que debes evitar a la hora de negociar, sobre todo si tú eres el vendedor, si estás vendiendo, es que cuando vayas a negociar, nunca tengas los brazos cruzados, las manos apuñadas o las manos en las bolsas. De hecho, ya habíamos hablado anteriormente de esto. Pero, no sé, hay muchas personas que de repente siempre me ofrecen algo. O sea, a mí me llegan muchos vendedores y me encanta ver cómo venden las personas. De hecho, me encanta darles lectura y luego hasta les termino dando tips. Pero la cuestión aquí es que cuando tú estés vendiendo, cuando tú estés haciendo una oferta y sobre todo cuando estés en una reunión de negocios, nunca cruces las manos así. Nunca cruces las manos así, ni pongas los dedos así, y tampoco empuñes las manos. O sea, he visto gente que cuando te está ofreciendo algo, en vez de darle apertura a las manos, lo que hace es hacer este gesto así. Y te dice así, o sea, lo que está haciendo esto es que internamente tu inconsciente te dice, no estás seguro de lo que estás vendiendo. Mentira, lo que estás ofreciendo es falso. Seguramente estás diciendo una mentira por lo cual tus manos adoptan esto. No estás seguro realmente de que lo que le estás ofreciendo a una persona le va a servir. O sea, si tú estás seguro de lo que estás ofreciendo como vendedor, nunca vas a adoptar una postura así, nunca vas a adoptar una postura así y tampoco vas a tener dejadez en el cuerpo. No, cuando tú estás seguro de lo que estás ofreciendo y cuando tú realmente sabes que le vas a aportar algo a la persona a la cual estás ofreciendo algo, obviamente vas a ir con toda la energía y vas a ir con toda la empatía y con toda la entrega desde el ser. Así que nada, ahí tienes. Para la próxima que vayas a negociar, evita eso que te he dicho. Bien, hay un movimiento muy interesante que puedes aprovechar para implementar en tu comunicación cuando estás empezando muchas veces, o incluso si has empezado pero muchas veces no has tomado conciencia de que es un movimiento que impacta mucho. Incluso has hecho el movimiento seguramente de manera inconsciente. Y esto pasa regularmente. Uno de los elementos que puedes utilizar a nivel de comunicación de alto impacto dentro de tus movimientos es el movimiento de certeza. ¿Qué quiere decir el movimiento de certeza? Que estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Estoy 100% confiado de lo que te digo. De verdad, te lo aseguro. Pruébalo, está buenísimo, está riquísimo, este vídeo está brutal, compártelo, le vas a ayudar a mucha gente. Ven, dale un like, suscríbete, te vamos a entregar más información, ¿ves? Entonces, este movimiento de cierto modo genera más certeza. Ahí tienes este movimiento para que lo implementes en tus vídeos. Vamos con este movimiento que seguramente te va a encantar porque te va a ayudar mucho también sobre todo, a generar más confianza con la gente, generar más empatía, generar de cierto modo mayor impacto con tu comunicación y aún mucho mejor elevar el estándar de tu comunicación no verbal o tu fisiología. El movimiento de alta certeza que estoy 100% seguro, te lo garantizo, es que es aseguradísimo de que este movimiento te va a ayudar mucho. De hecho, que es un movimiento de afirmación de alto impacto. Así lo hemos nombrado en la Academia de Alto Impacto. ¿Cuál es el movimiento de afirmación de alto impacto? Porque no solamente es alta certeza, sino así. Estoy 100% seguro. Mentón, manos y alta certeza. 100% seguro, te lo garantizo, te lo aseguro, te lo juro por Dios que es así, te lo juro por Dios que es así. Si te han parecido interesantes estos movimientos que hemos desarrollado a lo largo de este vídeo, a lo largo de estos contenidos,
Quiero que nos dejes un comentario ahí, qué te han parecido y sobre todo de qué otros temas o qué otro tipo de movimientos o qué otro contexto te gustaría que abordáramos en este canal. Si te ha encantado el vídeo, recuerda compartir. A propósito, aquí te vamos a dejar la invitación a que vayas a otra clase donde te hablamos de comunicación de alto impacto y donde hablamos del triángulo de la comunicación no verbal, la comunicación verbal y la comunicación paraverbal, que es otro mundo fascinante dentro de la comunicación. Aquí está apareciendo ahora mismo también el vídeo para que vayas ahí. No olvides suscribirte, darle like. Y si quieres ayudarnos, pues nada, comparte con otra persona que creas a la que le puede servir esta información. Nos vemos en otro vídeo.